Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero y les doy la bienvenida a este podcast que se llama Cosechando Historias. Es un espacio en el cual vamos a conocer historias de personas como usted, como yo, personas anónimas, personas que han ido construyendo su vida basados en las dificultades, en los triunfos, pero sobre todo en una vida que tiene altos y bajos. Esto es Cosechando Historias y les doy la bienvenida. Nos escuchamos. Hola. Hola, ¿tú? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Bien, ¿puedes hablar? Sí. Dale, ahora que yo me la vi. Bueno, me parece muy bien. Bueno, antes de comenzar, mi querida, quiero contarte que estoy grabando esta llamada porque comencé un podcast nuevo que se llama Cosechando Historias y en ese podcast lo que hago es precisamente esto, hablar con amigos, con amigas muy cercanas y preguntarles algunas cosas de su vida. Es una cosa que dura más o menos 20 minutos, media hora cada episodio. Okay. Si en algún momento sentís que estoy siendo indiscreto con algo, pues me lo puedes decir y bueno, pues la idea es que tengamos la menor cantidad de edición posterior. Entonces, básicamente, para que sepas que eso es lo que estoy haciendo. Entonces, lo primero que quería preguntarte es, como para que la gente se vaya contextualizando, Yika, ¿cómo así que Yika? O sea, Yika o Angélica, o contanos un poquito, pues, el Yika, de dónde sale y qué haces en este momento. Bueno, ya que estamos en cuarentena, estamos lavando platos y tal, pero en este momento de tu vida, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, el Yika nace hace años en la preciada juventud, cuando trabajaba solamente para sostener mis caprichos. Jugaba videojuegos en un cyber game de aquí de Cali muy famoso que se llamaba Rino, se daba a las 66 en la Limonada y ahí pasaba muchas horas jugando juegos de PC. Y mi nickname, el nombre de mi personaje siempre fue Yika, entonces fue como abreviar Angélica en cortico y así me quedé, Yika. Vení, y tu paso por las salas de juegos de video ¿fue para qué año? Estoy hablando del 2002, 2003, 2004, 2005. Okay. ¿Y cómo llegas a esas salas? O sea, ¿qué hace que llegues a esas salas? Entre otras cosas, porque hasta donde yo recuerdo en esas salas no era muy común que hubiera mujeres, ¿o sí? De hecho no. De hecho éramos dos. En realidad, todo el tiempo que estuve, todos los años que jugué, no fuimos nunca más de 3 mujeres las que jugábamos y llegué allá por compañeros de trabajo. Trabajaba en McDonald's y allá 2 amigos míos eran jugadores, gamers, y me invitaron un día, fui, me enganché. Nunca había sido de videojuegos porque detesto las consolas, los controles no se me da, la motricidad, pero en el computador fue diferente y bueno, para esa época más o menos 2004 lanzaron el World of Warcraft, que fue una locura y me atrapó. Okay. ¿Cuánto tiempo estuviste como jugadora dura, dedicada? Pues la verdad, literal, trabajaba para sostener el juego, para pagar horas de juego y licencias de los juegos. Okay. Por ahí unos 2 años. 2 años. Okay. En esa época, ¿habías pensado que ibas a terminar siendo una de las tatuadoras más importantes de Colombia? No, pero siempre amé los tatuajes, ya tenía tatuajes, me empecé a tatuar muy joven, siempre tuve muy claro que quería muchos tatuajes, pero nunca se me pasó por la cabeza, nunca. Como te decía, mi motricidad nunca fue como, la motricidad fina nunca fue como mi fuerte, o sea que lo veía muy lejos, muy lejos. Estudié en un colegio académico y pues el tema del arte no era muy fuerte, entonces tampoco había como de pronto fortaleza por ese lado, que no fuera nata sino aprendida tampoco. Okay, y entonces, ¿cómo llegas al tema del tatuaje? Porque es que es un tema, digamos que tu vida hoy gira alrededor del tatuaje. ¿Cómo llegas a eso? Bueno, esa es una historia larga y bonita para mí. Yo cuando estaba trabajando en McDonald's estaba haciendo pinitos, aprendiendo a tocar guitarra, aprendiendo a tocar bajo, y un tío mío
que tiene una ferretería en un barrio en el sur. Conocí al papá de una chica que es música y la chica quería armar una banda de mujeres de rock. Entonces mi tío le dijo, no, mi sobrina toca la guitarra, yo apenas estaba aprendiendo. Ella me llamó, nos reunimos y le dije, mira, honestamente, yo no sé tocar guitarra, me gusta más el bajo, estoy más enfocada en aprender a tocar bajo, y ella me dijo, arranquemos así y conseguimos el resto de las integrantes y arrancamos un proyecto muy chévere que se llamó Madre Montes. Fue muy bacano. Con Madre Monte incluso tocamos en el Parque de la Música para unas tascas en una feria para en el 2005. Después de Son de Cali, porque fue muy gracioso que tocara Son de Cali, dejó al público arriba y luego nos fuimos nosotros a tocar rock. Y pusimos a rumbear a la gente con Baracunatana. En ese entonces ya estaba yo en la universidad y estaba estudiando Economía y Negocios Internacionales, pero la música llegó pisando fuerte, entonces fue como tomar la decisión de dejar una cosa para arrancar otra. Empecé un pre-básico en Univalle, evidentemente no hice una carrera de música, dejé la otra media. Con el paso del tiempo pues tuve a mi primera hija, Sara, ya entonces todos los proyectos artísticos quedaron ahí como en bajo porque ya había que trabajar, pero años después volvió a aparecer la oportunidad de integrarme a un grupo femenino de aquí de Cali. ¿Pero estabas trabajando ya en tatuaje o qué hacías en ese época? No, trabajaba en un laboratorio clínico. Trabajaba en un laboratorio clínico donde aprendí mucho de todo. Y estuve varios años ahí. Entonces me dividía entre ser mamá. Mi mamá me cuidaba a mi hija. Yo trabajaba en horario básicamente de oficina, ensayar y tocar los fines de semana en la noche en bares con mis compañeritas de la banda. Y en ese transcurso de tiempo conocí a Ítalo, que pues hoy en día mi esposo, el papá de mi hija menor, y fue el que me enseñó a tatuar. Pero cuando lo conocí, él no tatuaba, ¿no? Él estaba en busca de qué hacer con su vida. Yo ya no quiero depender más del trabajo, necesito hacer algo, un emprendimiento. Y el hombre era muy bueno pues con los pinceles, con el aerógrafo, y ya le había como tentado el tatuaje, pero no se decidía. Entonces fue como que llegué yo con mi, con mi forma de ser así un poquito aventada y revolucionaria, a decirle pues hagámosle, qué carajos, y si no funciona pues lo peor que puede pasar es que nos endeudemos para montar un negocio y fracasemos y nos toque pagar la deuda. Porque en ese entonces nos caminamos de local en local de tatuajes aquí en Cali y nadie le abrió las puertas a él como aprendiz. Nadie le dijo, venga parcero, yo le enseño, no, nadie. Todo el mundo le dio un no rotundo. Bueno, ¿y eso es qué año? Pero en ese momento estaba únicamente Ítalo pensado o proyectado como tatuador. ¿Y vos qué te imaginabas que ibas a hacer en ese plan, en ese negocio? Pues mira, en lo poco que alcancé a estudiar en la universidad, en mi carrera que quería hacer, vi fundamentos de administración. Entonces, lo básico que le enseñaban a uno en esa época era cómo formar una empresa, cómo hacer una empresa legalmente. Entonces yo le dije a él, venga, ponga usted el talento humano, que yo le hago toda la parte legal, vamos a sacar cámara de comercio, vamos a hacer las cosas al derecho. ¿Ya? Sí. Entonces yo desde el principio era la que me entendía desde rentar el local, firmar contratos, o sea, todo era como la parte sobre el escritorio estaba yo, y él aprendiendo fuertemente y rebuscándose los clientes y todo. Entonces, ¿cuál era como la intención muy clara? Cuando decidimos montar un local, vos te dedicas a tatuar y yo me dedico a atender a la gente. Yo soy más sociable que él. ¿Eso fue qué año, chica? Eso fue en el 2010. 10 años atrás. Y duramos casi que un año en el proyecto, en buscar, en tocar puertas, en mirar qué hacíamos hasta que nos decidimos. Un banco le prestó a Ítalo
creo que 8 millones de pesos, y con eso arrancamos en un local en el refugio, y era un local muy chiquito, estábamos los dos solitos y Sarita nos ayudaba a veces, pero un año después de estar ahí, cerraron la calle Quinta por temas de que habían hecho un trabajo en la vía del mío, algo así, y quedamos encerrados, o sea, no había ni entrada ni salida hacia donde estaba nuestro local. Sí. Entonces nos tocó movernos de ahí, y ahí fue donde estuvimos en la Guadalupe, nos pasamos a la Guadalupe, a Camino Real. Okay. Y ahí el giro fue drástico porque ya entonces no era trabajar para el diario, para pagar arriendo, servicios y tener para subsistir, sino que empezó a manejarse una agenda muy concurrida y Talo pues no daba abasto con los tatuajes y fue más o menos literal así: chica, necesito que aprendas a tatuar porque no podemos seguir perdiendo más clientes. Pero vos nunca habías dibujado, o sea, no era una línea que vos hubieras expuesto. No sabía ni sacarle de punta al lápiz, ¿no? O sea que en ese momento vos te convertís en Chica la tatuadora. En ese momento yo me convierto en un mar de lágrimas porque no sabía qué hacer, porque afortunadamente el hombre es supremamente exigente y no valía el hecho de que fuéramos pareja, sino que tenía que rendir al máximo, cosa que hoy en día le agradezco infinitamente, porque de no ser así, pues hubiese sido un aprendizaje muy mediocre. Entonces, a pesar de él ser todavía un aprendiz y estar en un proceso de búsqueda de una identidad en el arte del tatuaje, sí, enseñando a mí y exigiéndome. Entonces fue duro, fue muy duro y fue un proceso de atrás hacia adelante, aprender primero lo técnico, básicamente lo técnico para hacer un nombre, unas letras, una estrella, un tribal, sí, algo que no, pues entre comillas no tuviese tanto grado de complejidad, siempre cuidando pues el tema de la bioseguridad, la responsabilidad ante la salud del cliente y la mía, a nosotros. Pero Beni, yo ahí me devuelvo a ese momento en que a vos te dicen necesito que aprendas a tatuar. Sí. Si a una persona que no sabe dibujar le dicen venga aprenda a dibujar, pues es duro, pero aprender a tatuar es más duro porque es que estás encima de la piel de alguien. Entonces hoy en día vos sos considerada una de las tatuadoras más relevantes de la región, del país. ¿Cómo haces ese salto? O sea que sí, digamos, el talento como tal del tatuaje es una cosa que has ido aprendiendo, o sea, no es una cosa que fuera innata o que hubieras nacido con ella. Sí, yo digo que son varios factores: disciplina, porque es dedicarse de lleno, de meterte de cabeza, o sea, no hay espacio para otra cosa. Entonces, dedicada al 100%. Si él me decía salte en un pie, saltaba en un pie, ¿sí? La luna es de queso, sí, la luna es de queso. Era lo que él decía, como él decía, y tal cual lo tenía que hacer yo. Porque en el tatuaje es así. O sea, en el tatuaje no hay cabida al error. Entonces fue básicamente disciplina, ganas, porque ya entonces me entusiasmé, ¿no? Ya me puedo tatuar hasta el apellido y me da la gana porque voy a ser tatuadora, entonces no me pueden regañar en mi casa. Claro. y no sé, yo en ese entonces tenía a Sarita conmigo, a mi hija mayor, sí, que siempre, al contrario a mí, siempre ha sido desde muy chiquita, demostró que iba a ser muy artista. Y ella también se entusiasmó con la idea, entonces para ella era como mágico verme hacer planas, verme pintar, que estar ahí tanto tiempo, y ella fue volviéndose también una niña muy disciplinada, entonces también me dio mucha motivación. Hoy en día dibuja mucho mejor que yo. Ajá, okay, y ahí aparece una pregunta que quería hacerte, y es si Sara mañana te dice, ve mamá, yo quiero volverme tatuadora, ¿vos qué le dirías? De una. O sea, a mí el tatuaje me ha enseñado, bueno, en primer lugar, me ha pasado algo muy bonito, y es que el 80% de mis clientes son mujeres, ¿no? Y de ese 80%, podría decir que el 100% terminan siendo amigas, o sea, todas depositan en mí un grado de confianza muy bonito.
Entonces, una sesión de tatuaje termina siendo terapia psicológica, asesoría de imagen, bueno, en fin, cantidad de cosas que uno te imaginas, y es supremamente divertido y hace que uno se enamore más de la profesión. De un tiempo para acá decidí tomar el riesgo de hacer cobertura de cicatrices, sobre todo cicatrices estéticas y lipectomías, y cirugía de senos y todo, y ver cómo influir en la autoestima de las mujeres de manera tan positiva es algo que lo llena mucho a uno. Corregir un mal tatuaje, o sea, todo se da cuenta, uno se deja una huella literal en la vida de las personas. Sí, te pregunto eso porque el gremio del tatuaje es un gremio muy masculino y además que trae una cantidad de cosas detrás, de promiscuidad, de drogadicción, de un estilo de vida, de ego. Eso es lo que uno ve desde afuera. Entonces, de alguna manera uno viendo eso desde afuera dice, pucha, si mi hija me dice que quiere ser tatuador, yo me estoy imaginando es esa vida de desenfreno y esa vida que te venden pues mediáticamente. Pues mira, afortunadamente pues las tengo conmigo ambas, gran cantidad del tiempo, si no están estudiando están conmigo en el local, o sea, han crecido ambas rodeadas del ambiente, y hemos sido muy cuidadosos en con que, bueno, hoy en día ya no somos solo dos, hoy en día somos un equipo de 6 tatuadores, un modificador corporal y 2 asistentes, y hemos sido muy cuidadosos de tener al lado de nosotros personas que vivan de y por, ¿sí me entendés? Que no es simplemente, porque lo que vos decís es muy cierto, hay muchos que simplemente es un escampadero y ser tatuador es la excusa para portarse de cierta manera. Sí. Nosotros hemos enfocado más a ser una familia de artistas, y que cada persona que integra esta familia aporte un valor y aporte una identidad, pero positiva. Han pasado personas que han pasado sin pena ni gloria, han pasado personas que nos han dejado enseñanzas muy buenas, han pasado personas que extrañamos, han pasado personas que afortunadamente se fueron, y de todo eso considero que mis hijas han aprendido también a saber qué es bueno y qué es malo, y qué está bien y qué está mal para ellas mismas, ¿ya? Entonces yo creo que con toda confianza la apoyaría para que lo hiciera. Okay, y en ese proceso, si una amiga tuya dice, mira, no he encontrado qué hacer, tengo pues ahí mi empleo, pero realmente quiero explorar otras cosas, ¿vos le dirías, metas a tatuar? Sin saber tatuar, sin saber dibujar, si quiere. Pues mira, si van a tener la determinación y la responsabilidad para hacerlo, si no, no. Porque es muy fácil tirar la toalla, o sea, es muy fácil caer en la mediocridad, ¿ya? Okay. ¿Ya? O sea, hay mística en el proceso. Sí, obvio, y es una cantidad de, uno sobre la marcha se va enamorando del tema. Amigos que me han dicho, enséñame. Yo me considero todavía aprendido, o sea, me cuesta decir, o sea, me cuesta como ponerme de pronto en los zapatos de Ítalo de hace 10 años enseñándome a mí, porque yo sé que si yo no le enseño a alguien de esa misma manera, voy a enseñarle a alguien que sea mediocre, sí, que haga las cosas por la plata, más no porque en realidad haya una pasión más allá de. Okay, y pues digamos que yo creo que ya es claro que cuando vos arrancás con el tema del tatuaje no lo haces por vocación ni por pasión, sino porque en ese momento es una necesidad de vida. ¿Cómo alimentás esa pasión y ese deseo de aprender y ese perfeccionismo y ese detalle que a vos te marca como tatuadora, te distingue como tatuadora? ¿Cómo lo alimentás? Vos tenés que tener en cuenta que de un gusto por el tatuaje como tal desde muy joven, ¿no? Desde niña. Sí. Entonces yo digo que eso eso influye mucho. En una época de mi vida yo, parada, sin camello, aprendí a hacer manicure, pedicure y a decorar uñas. Entonces siempre me gustó mucho el tema de la decoración de las uñas. Sí. Yo me hacía mis cosas con mis uñas y a las clientas les hacía cualquier rayita y cualquier cosita. Obviamente con los pinceles de pelitos largos, herramientas que facilitaran pues la vaina. Entonces eso yo le atribuyo a esa pequeña etapa
el hecho de poder llegar a conseguir ciertos detalles en mi trabajo y cierta delicadeza, porque ya había desarrollado algo que se llama paciencia. Okay. Más allá del talento, se necesita paciencia. O sea, ¿vos crees que con paciencia una persona que no tiene una habilidad de cuna, de sangre, digamos que haya nacido con ella, la puede desarrollar y puede llegar a ser excelente en lo que hace? Absolutamente, paciencia y disciplina. Tocar un instrumento, desarrollar un arte, dibujar, pintar, coser, lo que sea, que se haga con las manos, es pura y física paciencia y disciplina. Ok, y ya para terminar, mi querida, para los que no tienen en su temperamento la paciencia y disciplina, ¿cómo la conseguís? ¿Cómo la conseguirían? ¿Cómo la pueden tener más paciencia y más disciplina todos los días? Complejo, ¿sabes? Pues yo diría que es determinación, entonces, decidirse a querer hacer algo y sea, como de lugar, conseguirlo. Ok, perfecto. Bueno, pues era eso lo que quería preguntarte. Te agradezco mucho tu tiempo y qué rico que podamos compartir. Vení, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te encuentran en Instagram para que vean tu trabajo y para que vean el trabajo de Ítalo? En Instagram, el local tiene un Instagram que se llama Ítalo Esquivel Studio con S, Studio. Ítalo tiene su propio Instagram que es Ítalo Esquivel Tattoo con doble T y doble O. Sí. Y el mismo es @Yica_Medina. Yica la escribimos ¿cómo? YIKA. _Medina. Ajá. Perfecto. Bueno, Yica, te agradezco mucho. Bueno. Cuando estés al aire te contaré para que lo escuches. Y bueno, pues nada, este fue otro episodio de Cosechando Historias y ya por el camino te iré contando más. Mil gracias por tenerme en cuenta. Bueno, un abrazo, saludos por favor. Un abracito, saludos. Cuídate, chao. Bueno, chao. Este fue el primer episodio de Cosechando Historias, un podcast que cuenta la vida de personas del común, personas anónimas como usted o como yo. Le invito a que comparta este podcast con alguien que usted considere que le pueda servir la historia que nos acaban de contar. Y bueno, pues nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Mi nombre es Lobsan Salguero. Me encuentra en redes sociales, en Instagram específicamente como @Lobsang, que es LOB_SANG. Y bueno, nos escuchamos. Chao.